Bueno, el mayor aprendizaje para mí que aprendí lo que él hacía en un oficio lindo de tallar de madera, y él me lo dijo. ¿Qué pasa cuando el amor, la tierra y la madera se entrelazan en una misma historia? En este episodio de Gente con Buena Vibra, conversamos con Néstor y Patricia, artesanos de Villarrica, guardianes de un legado que se talla con las manos y se transmite con el alma. El año 73, en enero del 73, partió un oficio hace 52 años atrás. Ella nació entre trigales, aprendió a ser autosuficiente y descubrió que la madera también puede sanar. Sí, por supuesto, claro que la verdad es que uno tiene que ser como autosuficiente, o sea, si necesitas algo lo haces. Juntos han recorrido el mundo con sus piezas, han creado una familia y han luchado por el reconocimiento de su oficio. Y ese es lo que se busca en el sello de excelencia. Excelencia en la técnica, en el diseño y que sea coherente del todo. Y lo hacen con respeto profundo por la naturaleza, recolectando madera caída sin cortar un solo árbol. Yo llevo 52 años de oficio, jamás he cortado una. Este episodio es un homenaje a quienes crean con lo que tienen a mano, a quienes transforman la madera en memoria, a quienes como Néstor y Patricia nos enseñan que la excelencia no está en el brillo, sino en la raíz. Gente con Buena Vibra es presentado por Elija su propiedad, elija bien, con la colaboración de Sergio Retamal Fotos. Este podcast fue grabado en los espacios de EPA Cowork Villarrica. Las opiniones expresadas por las personas invitadas en Gente con Buena Vibra son responsabilidad exclusiva de quienes las comparten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación honesta, profunda, donde exploramos historias de transformación, herramientas de crecimiento personal y caminos hacia una vida más auténtica. La intención es que a través de cada episodio puedas descubrir nuevas perspectivas, conectar con experiencias reales y encontrar inspiración para tu propio proceso de reinvención. Creemos en el poder de la vulnerabilidad, la coherencia y la buena vibra como motores de cambio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Néstor y Patricia, bienvenidos a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Miren, acá bien, ya, qué bueno. Les voy a pedir que hablen más cerca del micrófono para que la gente los pueda escuchar cuando estén allí conversándonos. Y tenemos muchas cosas de que hablar hoy. Queremos conocerlos más. Ustedes son artesanos de acá de la zona. Ustedes han viajado bastante, ¿ah? Néstor sobre todo, ha viajado, ¿cierto? Hola, mira, mi nombre es Néstor Felipe Peña, nací acá en Villarrica, como se dice, que nací y criado. Lo que tú dices, hemos viajado y yo he tenido la suerte como artesano de conocer casi todo Chile Ya. por mi artesanía y también de ser invitado a distintos países, pero por mi artesanía, no por en forma particular, porque Claro. ahí me lo han pagado todo para ir. Sí. Conozco Israel. Uno de esos primeros viajes fue a Ecuador, ¿verdad? No, eso fue posteriormente, pero antes había ido a Venezuela, Ya. había ido a Israel. Respecto. Ya. Después fui a Sí. Ecuador, bueno, Argentina me la conozco mucho por Sí. las ferias de artesanía. Genial. Hay una anécdota, me gustaría que comentara esa anécdota, porque uno de tantos de esos viajes que usted tuvo fue a Ecuador y Sí, no encontraba pan. ¿Qué fue lo que le pasó? bueno, el tema del pan, allá que nunca te servían pan. ¿Ya? Aquí uno para tomar desayuno, por lo menos no ha encontrado, como acá tenemos pan, la marraqueta, la lluvia, allá habían pan dulce. Ya. O sea, eso fue en Ecuador y en Cuenca. Claro, como un pan así como para acompañar la comida, no No, existía. no. Solamente el pan dulce. Ya. Interesante, ¿ah? Bueno, otra anécdota también me ocurrió cuando fui a Israel. ¿Ya? A la vuelta hubo la escala en Alemania. Ya. Ya, y tuve que esperar al último en el bus
que trasladaba hacia la terminal. Esta era la última persona que fui yo, me bajé porque Ya. no daban las observaciones en español. Entonces fue la última persona que se bajó porque dieron hacia dónde tenía que ir yo en el panel. Ya. Tiene que ir hacia la izquierda, casi todos fueron a la derecha. Ya. Claro, ahí los letreros quizás andaban solo en... Pero que uno no sabía inglés, nada. Claro, que sí. Suele pasar, son anécdotas que quedan de esos viajes que seguramente lo han marcado mucho. Y bueno, usted no está solo, hoy aquí también está con Patricia. Patricia, tu crianza fue en Licanray, en Bocura. Y a mí me gustaría que pudiésemos entrar también en este tema de cómo ustedes han tenido esa conexión con la naturaleza, ¿ah? Que es relevante, que es vital. Y me gustaría que nos pudieses contar también esas anécdotas que viviste con tu padre en ese proceso de crianza, eh, cuando morían el trigo, tenían... Hay una historia interesante allí. Bueno, yo nací en la región de los ríos, que es como el límite que hay entre la región de la Araucanía y la región de los ríos, y en un lugar que se llama Pocura. La verdad nací en el campo y nací con una partera, no con un hospital ni nada de eso, porque antes se nacía de esa forma, Claro. más natural se puede Sí. ir, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, mi papá era criancero y en sus principios también él compraba y animales, se dedicaba a la agricultura un poco. Después ya cuando hizo su capital se compró el terreno donde nos criamos todos después en mí. Estábamos todos nacidos cuando somos 7 hermanos. Y Grande la familia. grande la familia, sí, sí, muy grande. Y bueno, y él ahí sembraba trigo y hacíamos, bueno, como acercándonos más bien a la forma que nosotros ahora vivimos, haciendo artesanía y esas cosas. Bien. Nosotros hacíamos nuestros propios utensilios ahí. Por ejemplo, las horquetas, a ver, qué sé yo, que eran de madera, no de metal, para amontonar el trigo o el pasto. Y entonces, bueno, eso fue básicamente en mi crianza, en el campo. Así, muchas anécdotas tengo en este momento, no me acuerdo de muchas, pero Pero desde allí me imagino que nace la valoración por la buena crianza, como se dice, y valor por el trabajo. sí, por supuesto, claro que la verdad es que uno tiene que ser como autosuficiente, o sea, si necesitas algo lo haces, porque Trabajar para eso. claro, Para lograr. trabajar para eso, o si necesitas alguna herramienta, si tienes los medios para inventarte algo que te ayude, entonces uno lo hace un poco más práctico, ¿no? Claro. No esperar, oh, no tengo esto, voy a tener que esperar no sé cuánto para ir a morir tarde. Claro. Entonces, eso sí, sí se hacía en el campo, era algo como que uno era muy autosuficiente, que se arreglaba en el momento, claro. Claro. Porque como que la vida rural o la vida en el campo también, por decirlo de alguna forma, lo amerita también. No hay tanto acceso a la ciudad propiamente, ¿no? Claro, porque ahí tú vas aprovechando los recursos que tienes a la mano. Que tienes a la mano. Claro, Exacto. Es una muy buena forma de estar siempre, generar esa conexión con la naturaleza. Néstor, tu oficio de artesano, tu primera cuchara en 1973 por allí, que fue la que empezaste a elaborar, es un oficio heredado de tu padre, ¿cierto? Bueno, sí. Mi papá se llamaba Roberto Miranda Sánchez. Él nació allá a la localidad de Ñancur, pero hacia el río Huaypi. Ya. Y bueno, yo fui a aprender con él en el año 73, al otro lado de acá del lago, en el fondo, Coscoyo. Y él estaba ya ahí aprendiendo, pero también aprendió sus técnicas, se la pulió un pascuense que estaba allá en la localidad. Bien. Un pascuense que conoció o él trajo de aquí, ¿no? ¿Cómo fue? No, el caballero que se llamaba Puperto Vargas tenía un punto allá al otro lado. Ya. Y él había traído a esa persona acá acá al continente, ha dicho, a su localidad, a su punto. Ah, ya. Y ahí también mi papá aprovechó que él ya traía y pulió su técnica. O sea, él no hizo una fuente como antes la hacía otra hizo más elaborada, Bien. con los medios que tenía. Claro. Y de ahí entonces parte tu
oficio. Sí, el año 73, en enero del 73, partí un oficio hace 52 años atrás. Perfecto. Hasta el día de hoy, que es el Hasta el día de oficio hoy. que ustedes, bueno, los ha llevado a viajar. Luego, Patricia también bueno, ahí vamos a entrar en también esa historia de amor, ¿ah? De ustedes, ¿cómo conociste? Ya vamos para allá, pero me gustaría saber cómo los conociste, Patricia, a Néstor. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, sí, mira. Mi papá, como nosotros vivíamos desde que la hacía ya en Pocura, después nos trasladamos a Licanray para estudiar en la básica, bien, la educación básica, bien en octavo. Y después de ese tiempo teníamos que venir a Villarrica a estudiar la enseñanza media. Y mi papá se compró una propiedad que todavía está acá en Villarrica. Y ahí estábamos estudiantes, ¿no? Ellos se quedaron en el campo, nosotros nos vinimos con mis hermanas acá a estudiar, mis hermanos. Y después el padre de Néstor compró un terreno de vecinos. Ya. Entonces somos de vecinos. Y ahí llegó Néstor. Entonces yo salí a picar leña porque tú sabes, campesina, y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si tienes frío, tienes que picar la leña y la Claro. claro, porque era lo que había que hacer. Y él amablemente se ofrecía a comedito Ya, y ofrecía a picar la leña. Además de eso también el cerco tenía... ya te había visto, Sí, sabía lo que estaba haciendo. sí. Entonces el cerco tenía unas tablitas y una separación y Pero la- comía con su abuelita. Pero la verdad que no pasó en ese momento, pasaron unos 7 años después. Ah, sí, por supuesto, Ya. pero así nos conocimos. Claro. Entonces su abuelita era súper amorosa, y que las abuelas siempre son así, porque como veía que vivíamos solo nos decía las mijitas. Claro. Y ella nos miraba por el cerco y nos entregaba unos pastelitos cuando hacía sus pasteles y esas cosas. Era la Pero abuelita Otelo. La abuelita Telo, sí. Telo. Sí. Ah, Es que linda, se llama. ya. Sí. Y ella nos entregaba esos pastelitos, muy amorosa. Y bueno, ella fue la primera que se enamoró de nosotros, creo yo. Así Bien. como de... que tenemos también una anécdota, y porque Néstor es mi hermana, se casó con un hermano de Néstor. Entonces Ah. estábamos aquí los cuatro. Todo de familia. Todo Bueno. de familia, finalmente, claro. Así que esa fue nuestro encuentro. Así nos conocimos. Perfecto. Ahí. Buenísimo. Y después, con el tiempo, ¿verdad? Ya casados, me imagino, Sí. Patricia se incorpora al taller que ya Néstor venía construyendo. Allí tenías como un rol de control de calidad. ¿Cuál era tu intervención? Sí, la verdad que igual antes de eso también yo, como cuando tú estás estudiando o que trabajo, ellos tenían un lugar donde vendían artesanía y yo le atendía el lugar de artesanías Claro. y hasta le buscaban novia Mira. a mi patrón. Y ahí yo aprendí harto también de lo que ellos hacían. Como igual son productos más que se usan en la cocina y que son típicos de las cocinas de Chile, ¿no? Sobre todo de acá del sur. Y aprendí ahí, yo ya tenía nociones de madera, porque con mi papá trabajaba en madera, sabía que madera era buena, que era mala, que eran, las maderas las conocía de qué árbol bebían, ¿no? Del especio. Así que ahí aprendí, de esa forma aprendí las maderas cuando son bien buenas, o qué sé yo, o de calidad. Y después Claro. también vueltas a unos objetos. Ibas revisando Iba siempre cada material, cada... Claro, y después que ya nos casamos con Néstor, igual ahí tenía que también ayudar, ¿no? Y Sí. empezar a comenzar a aprender. Tu rol entonces ha sido un rol clave para lo próximo también que quiero preguntarles, porque ustedes obtuvieron el sello de excelencia y ustedes entonces, para obtener ese sello, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y en qué consiste también ese... Sello de excelencia consiste en tú crear una pieza que sea una pieza única, que tenga un sentido, que tenga también ahí las técnicas que tú usas, pero también que le hagas una innovación a esa técnica o a esa forma de exprese algo. que te exprese algo, que tenga un sentido eso. Y ese es lo que se busca en el sello de excelencia. Excelencia en la técnica, excelencia en el diseño que tú tienes, y que sea coherente del todo. Y que cuente también una historia. Claro, la historia de ustedes tenía que ver con un fruto que consumimos mucho acá en Chile, Sí.
que es la parata, ¿cierto? También, claro. Sí. Sí, se llama Trío Posillo Pacta, que se llama Experiencia de Artesanía, que fue, nos lo ubicamos en el 2011. Ya. En 2015 hay otro sello de excelencia que lo compartimos conjuntamente con la Patricia, que los dos, antes no se existía eso, pero después ya fue que la persona que creaba, hacía el diseño, también tenía el reconocimiento del sello de excelencia. Bien. Sí. Y obtener ese sello de excelencia como artesanos, ¿en qué posición los ubica? ¿Qué plus les da, digamos, en relación a otros artesanos que desmerecer su trabajo, pero sí también hacen un trabajo que lleva ahí internada energía, el trabajo de las manos? Pero para ustedes, ¿qué plus les otorga? Yo creo que es un reconocimiento a la trayectoria más de lo que tú comienzas, aunque no seas una persona tan, como te dije, como un artista, así que es reconocido, que todos dicen, Claro. "Guau, esta persona, qué sé yo", sino que es más bien reconocer toda esa trayectoria desde que aprendiste a lo mejor que tu padre o yo misma que aprendí desde el taller de Rupercio. Entonces es como que se plasma en esa pieza, porque esa pieza al final es como tú la creas desde un principio, le haces su historia, la ejecutas y la armas y eso es como cuando tú vas a la universidad, comenzaste el primer día y terminaste y te titulaste. Siento yo que es como eso, como es como ya tu título de reconocimiento de todo ese aprendizaje hacia atrás. Ojalá en algún momento todos los artesanos lograran también tener este sello de excelencia en esa pieza donde van a hablar como la prueba final, ponte tú Claro. de tu trabajo de años. Porque ahora como ayer o antes de ayer creo se aprobó se aprobó la ley en ese lado de artesanías. Bien, No, ¿de qué consiste esa ley? ¿Qué ley es? es una ley de protección, de también de difusión, de apoyo, o sea, ahí estamos reconocidos ahora, por ejemplo, el sello de excelencia que va a tener la persona que va a ser más, ¿cómo se dice? Más formal, ¿no? Claro. Claro, porque igual Y tiene que ser muy difundido. más difundido también, la difusión Claro, y toda esa cuestión va a ser- Claro, ahí debe estar articulada la comunidad, las organizaciones Claro. gubernamentales, Claro, de cultura, exacto. organizaciones culturales también. Y bueno, yo creo que este espacio precisamente también nace para eso, para poder mostrar, yo creo que si son artistas Ahora ustedes sí, con lo pues, que ahora con hacen. la ley los artesanos pasamos Claro, a esa pero categoría de más de artistas, no era como necesario llegar a hacer una ley para que algo para que sea un reconocimiento, reconocido, ¿cierto? Claro. sino que, pero igual la gente también otorga ese reconocimiento cada vez que hacen una compra o cada vez que se acercan a ustedes. Pero esta es una lucha que ya llevamos más de 30 años. Bien, En los primeros cabildos que se hicieron para dar ideas para una ley. Mucha gente ya, nuestros colegas se han ido, han fallecido. Mi mismo papá, que tantos años esperó que alguien lo proteja. Pero ahora realmente ya tenemos eso. Claro. Cuando falta elaborarlo y a otros años más ya tendremos mucho más protección que ahora. claro, por eso ustedes también han liderado ese proyecto de ese espacio del artesano acá en Villarrica. Ustedes han estado al frente de ello. Cuéntenos un poco también cómo ha sido ese proceso, donde no están solo ustedes, sino también han podido ir haciendo una comunidad de artesanos que poco a poco se han ido uniendo, obviamente con una forma de organización, con algunas normas, algunas formas también que tienen que cumplir para estar en un espacio que actualmente están frente a la costanera, acá en Villarrica, ¿cierto? Sí. Bien, es un espacio creado, un espacio designado para los artesanos, del cual ustedes están dando un nuevo significado. Fue como un proyecto que quisimos nosotros para proteger y para también poner en valor a los artesanos de la comuna, porque la verdad los artesanos tenemos muy pocos espacios donde em, comercializar primeramente, que es lo más que nos ha costado como artesanos, siento yo que en Chile, cómo comercializar lo que nosotros hacemos. Claro. Y además también después de eso, cómo enseñar a la gente o compartir con la gente nuestro quehacer.
que es un quehacer que, claro, nos lleva a nosotros para el sustento de nuestra familia. Eso, pero también nos lleva a nosotros que llevamos una herencia que es de las familias, de las comunidades, que viene desde el campo. La mayoría de esas técnicas vienen desde el campo y se concretan en una pieza que la hacen en madera, en piedra o en metal, en lo que sea, de alguna materia prima. Entonces, nosotros quisimos, con un grupo de compañeros más, hacer esa en Villarrica y tener ese espacio para comercializar, para mostrar, para difundir, para dejar ese legado y para que también la gente se entusiasme, los jóvenes, los niños, a también a lo mejor algún día llevar eso y hacerlo también, que con las manos se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que es preciso que también podamos hacer una distinción entre emprendedor y artesano, porque no es lo mismo, pareciera lo mismo, parece que tienen actividades comunes, pero no es lo mismo. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo es esa distinción entre artesano y emprendedor? Bueno, el emprendedor va en forma paralela a nosotros, que yo me considero artesano, o sea, es nuestro oficio. Claro. Creamos con las manos, no compramos algo para venderlo. Ese es nuestro lema de nuestra agrupación. A propósito, nuestra agrupación se llama Agrupación Cultural Manos Trabajadas, que estamos entre la Colo Colo, las canchas de tenis y la Portanera. Bueno, damos cabida a las artes. Están las artes visuales, pero las personas que están detrás de donde están es la persona que elabora esas piezas, no la que la va a buscar a una encomienda para ponerlas ahí. Eso no está en nuestro reglamento, que las personas que están ahí son las que idean y trabajan sus piezas. Claro. Y ahí está la diferencia entre, claro, lo que es un emprendedor y un artesano, que es el que realiza lo que con sus manos lo que hace, lo que vende, y el emprendedor es el que va, compra y revende como un comerciante. Claro. Ustedes como artesanos reconocidos de la zona, ¿cómo ha sido el desafío de poder, cómo puede usted sobrellevar también la nueva forma en la que se comercializan las cosas? Por ejemplo, en la actualidad todo se vende por internet, página web, una aplicación. ¿Ustedes sienten que ese espacio también, en ese espacio pueden entrar los artesanos? Dices tú, a meter digamos que de forma digital, o mismo son las redes sociales. Sí. Hay muchos que sí lo logran, claro, generalmente los que son un poco más jóvenes también, no que yo me encuentre viejo, porque me encuentro súper joven, pero bueno. Muy bien. Pero la tecnología nos pilla un poquito ahí nos pilla la tecnología, porque igual es un tiempo bastante que se ocupan entre que tú vas a vender tu producto, lo ofreces, pones la foto y la ofreces y alguien te la compra. Y se ocupa mucho tiempo, encuentro yo, en llegar a concretar esa venta. Claro. Y muchas veces, como también tu producto, por lo menos yo que hago cucharas de madera básicas, que se pueden decir en la cocina o qué sé yo, pero sobre todo hay mucha utilidad, se requiere muchísimo. Claro, no, y además que son productos diferentes. ¿Cómo le explico a la gente, señor, mire ya, por la fotografía ya tiene las medidas y todo eso, la madera es esta, qué sé yo, pero para llegar a que ellos concreten la compra, ¿no? Y por eso es mejor vender el producto de artesanía, es mejor venderlo directamente el que hace su pieza, porque uno le explica cómo recolectó la madera, qué sintió cuando hizo la cuchara. De hecho, yo me acuerdo de dónde saqué cada palo de cada cuchara, y él paga 100 o 200. Entonces, tiene su historia, y es como eso de vender lo que tú hiciste, y entregártelo de mi mano a tu mano también tiene un significado. Eso me parece relevante, el significado que hay detrás de cada producto que ustedes elaboran, porque esa es la gran diferencia también con la industrialización, ¿no? Que ustedes están haciendo esto con sus manos. Tiene su energía, algún día, no sé, pueden amanecer muy, muy felices, o pueden han vivido una situación desafortunada, igualmente han tenido que trabajar y queda impregnado allí en esa materia. Y generalmente uno le pone lo mejor, aunque estés con una sería un poquito gris,
uno le pone lo mejor de sí. Y ahí Claro. también te sigue la terapia, po. La terapia de cómo sentirte mejor cuando tú ya tomas tu herramienta y en algún momento yo a veces digo, hoy podría hacer una cuchara hoy, porque es como un acerto cada día y decir, hoy día sí podría hacerme una cuchara o tallar, se lo habrá olvidado. Claro. Entonces, bueno, agarro la madera, me pongo a dibujar, corto y comienzo a tallar y digo, no, no se me olvidó, o sea, esto es algo que es mío, no me lo va a llevar ni que me enoje, ni que sueñe feo, que se Claro. Entonces va a ser algo, es algo que tú tienes ya ahí. Y al transmitir a la gente y entregar tu producto, o sea, es como... Yo cuando le entregue a la gente la cucharita que me compra hoy, ojalá pudiera tener a lo mejor un envoltorio un poco así muy elegante para entregárselo, Claro. pero también igual soy respetuosa con el medio ambiente y lo entrego en una bolsita de papel bonita, qué sé yo, y con mucho cariño. Exacto. Y se la entrego. Ahí hay un punto interesante que es el tema, que bueno que lo traes a colación. Dos cosas, la verdad. Uno, cómo el trabajo de las manos, el tema de la artesanía también tiene una conexión espiritual, una conexión de sanación, como tú lo mencionabas anteriormente. ¿Cómo puede ser ese también un medio para uno superar heridas del pasado, para superar adversidades, situaciones que uno vive en la vida cotidiana? Pero además también hay otro elemento interesante allí, que es lo que tiene que ver con el respeto a la madre tierra, a la casa común, a cómo ha sido para ustedes ese desafío. ¿Ah? Porque de alguna manera ustedes entregan cultura, entregan patrimonio y entregan siempre a la gente un pedacito del lugar donde están. Claro. Y con mucho respeto, porque la verdad nosotros, las maderas sobre todo, porque vienen de un árbol, pues imagínate un árbol, un ser tan importante en la tierra, Claro, y que nosotros lo estamos transformando y en esa transformación y en ese comenzar a hacer y recoger esa madera, claro. que tú le pides el Sí. permiso y le das gracias a ese bosque, a ese árbol que te entregó ese trocito de madera para tú transformarlo y te le digo, bueno, van a llegar a un lugar donde ahí van a ir a hacer su, su objetivo de vida, que van a quedar ahí en esa familia, que los va a tener en una mesa o van a servir una salsa, que si Claro. entonces hay como una conversación, siempre una conversación que hay con esa materia prima que uno tiene y que recibe. Ese sería un poco de mí. Yo me acuerdo, no sé si fue el verano pasado o antes, pasó un niño con su papá y le dijo, oh, mira tanto árbol que portaron. Yo llevo 52 años de oficio, jamás he cortado una. O sea, lo que hacemos nosotros es recolectar madera que ya cayeron. Mucho, hay muchos temporales acá. Nosotros en el campo también, bueno, a propósito vivimos entre que toca Funalve, en la Santa Andrés. Sí, y ahí nuestra propiedad nos da la maderita. O sea, no tenemos para qué cortar un árbol. Ya ha sido del árbol Claro. caído. Sí, hacemos. Pero no hacen leña, sino sacan frutos del árbol caído. Y Sí, sí, la leña la leña que llega la hacemos para recolectar para leña, sirve también para hacer una cucharita, aunque de una sola. Sí, eso, de la leña que llega a la cocina y digo, este no sirve, no, este quedará separado. Entonces igual uno le da un valor ahí y una continuidad a ese trozo de madera que va a quedar ahí plasmado en una pieza y va a ser un acompañamiento para gente que a lo mejor hasta en su casa no tiene nada más de madera más que esa misma cucharita, porque hoy en día la gente vive en un departamento que es de concreto y la mayoría de las cosas son de otras materias como el plástico, qué sé yo, puedo secar ahora. Entonces, ya materias naturales no hay mucho en algunos hogares. No voy a decir que en todos, pero en algunos hogares sí existe en las ciudades grandes. Yo me Entonces, ya un acuerdo, pedacito de madera es algo muy noble tenerlo en tu casa. O sea, me acuerdo yo de un relato de un amigo artesano, colega, que viví, que él daba su explicación en la Iglesia Católica en Santiago, que un caballero le preguntó cómo hacía para cortar tanto árbol. Decía él, yo como artesano, si cortarse un solo raulí, que sea uno solo, tengo para trabajar 3 años, ocupando todo el árbol. Entre que alguien que vende leña puede botar un montón de árboles Exacto. solamente para vender leña. Exacto. Sí, hay una gran diferencia allí de cómo nosotros nos vinculamos también con nuestra naturaleza. Y sobre todo aquí en el sur de Chile, que es un regalo que los santiaguinos siempre desean venir a este espacio, a este lugar, porque pueden precisamente hacer eso, conectarse con lo verde que siempre está acá la naturaleza. Para ustedes,
Néctor, que aprendiste de tu padre, que estuvo allí siempre, estuviste con él a su lado? ¿Cuáles han sido para ti tus mayores aprendizajes, los que te han permitido hoy constituir tu familia? Actualmente tienen 3 hijas que son profesionales, han ido a la universidad. Y gracias a tu trabajo, al trabajo de los dos también, el trabajo en equipo, han podido consolidar y han podido trascender también en lo personal. Pero ¿cuáles han sido para ti esos mayores aprendizajes? Bueno, el mayor aprendizaje yo, para mí, que aprendí lo que él hacía en un oficio lindo de tallar de madera. Y él me lo dijo, nunca pierdas esto. O sea, es tan bonito ir a entregarle algo que tú haces a una persona que lo reciba. Porque hay mucha gente que te agradece que tú hayas hecho una pieza que él se vaya para la casa. Pero hay más personas no. Ni siquiera cuando le dan precio de algo, es como quedas tú ofendido por el precio. O sea, yo por lo menos a mi papá le agradezco haberme enseñado el oficio que yo tengo. Si estás en medio de una tormenta de dudas sobre tu futuro, hay una decisión que no puedes dejar al azar: tu propiedad. Cuando se trata de confiar y elegir bien, elija su propiedad, de Patricio Espinosa. Nos especializamos en lo que más valoras: la administración, venta y arriendo de casas, parcelas y condominios. Con más de 5 años en el mercado y una larga experiencia en el rubro inmobiliario, te damos la seguridad que necesitas para dar el siguiente paso. Elija su propiedad, elija bien. Si tienes una propiedad, déjala en nuestras manos. Elija su propiedad, elija bien. Visítanos hoy mismo en www.elijasupropiedad.cl. Bien, seguimos. Y Néstor, entonces esta experiencia que tú has podido heredar de tu padre, qué interesante que tu padre te enseñe eso y tú de generación en generación también lo vayas. ¿Sus hijas aprendieron también algo relacionado con esto? ¿Han podido dejarles este legado? Sí, sí, la verdad que igual quieren bastante de Néstor, igual de lo que Lupers igual le transmitió a él y él a sus hijas y también a las nietas. Igual ya talla madera, así que tenemos algo en una transmisión del oficio. Y en lo que es el respeto de la naturaleza, el querer, proteger y todas esas cosas, también siento que igual lo heredaron muchas las partes de mi padre, porque mi padre fue un hombre muy respetuoso de su terreno con que él tuvo su campito. Respetó mucho los árboles, la naturaleza y todo eso. Claro, igual se criaba, sembraba, pero siempre con respeto a no destruir lo que la naturaleza tiene, ¿no? Por eso hoy tenemos una hija que estudió ingeniería en conservación de recursos naturales. Entonces ella es como ya ahí quedaron los dos abuelos y de aquí tenemos nuestra otra hija que es diseñadora y por ahí también está la Beto de Buenísimo. Traro. Entonces, sí, la herencia de esa experiencia ha ido evolucionando. Solo evolucionando con el tiempo y con las épocas. Estupendo. Ustedes son una persona muy abiertas en el sentido de que siempre están viendo cómo aprender, siempre están viendo cómo reinventarse, cómo hacer cosas distintas, cómo hacer no solo una paleta o una cuchara de madera, sino cómo ustedes pueden ir un poco más allá. De todos los viajes que han hecho y que Néstor también ha tenido oportunidad de realizar, qué experiencias han traído a la zona y que han podido conocer que les permite a ustedes decir esto lo voy a aplicar en mi taller? Bueno, por lo menos nosotros siempre hemos ido hace más de 30 años a la feria de la Feria Católica que se hace en Santiago, ¿verdad? A hacer la serie del Parque Botamate, que se conocía eso. Ya. Entonces va a llevar pura artesanía tradicional la que ellos ponen, porque es un valorado, si se hace, es un agradecimiento que se le da a uno que alguien te invite, porque uno postula y ellos te invitan. Claro. Poder. Y ahí va uno de los mejores artesanos de Chile, inclusive de todo el mundo. O sea,
la artesanía cotopiana, paraguaya, brasileño, argentino. Pero yo este año admiré mucho yo un artesano que viene de Catamarca, a diferencia de vos si no ha sido San pero yo la que dibujaron muy lindo que él hizo para casa que se hermosísimo un jato que yo hice. Ellos dijeron, Sí, porque igual van todos los pueblos, ¿no? Los pueblos originarios, se puede decir, de cada país. Cada país. Claro, entonces traen sus artesanías de cómo desde la antigüedad han ido rescatando algunas técnicas, algunas eh, colores, qué sé yo, que se han ido perdiendo. Entonces ellos han ido rescatando eso que este joven que se está dedicando a hacer esos pescates. Igualmente acá en Chile con lo que es las fibras vegetales, lo que es la cerámica y todas esas cosas que son técnicas muy, muy antiguas. Entonces, y rescatadas a esta época y también después que hacen un poquito de innovación, que eso me gusta mucho a mí cuando veo que no se quedan solo también en el rescate, sino también en la innovación bueno, y eso también nosotros lo hacemos en nuestro taller, que no queremos tener todos los años la misma fuentecita, que sé yo, igual le hacemos, siempre le vamos haciendo un cambio para que haya algo nuevo en el mesón. Es que los jóvenes en la actualidad, hay un gran movimiento de jóvenes que le dan un valor agregado a lo que se hace con las manos, pero además de eso tienen mucha conciencia de lo biodegradable. Y yo creo que es hora de, bueno, en contraste con el plástico, ¿no? Que es un problema que venimos a diario lo vivimos. Y, y qué interesante también que nosotros tengamos la posibilidad de reflexionar sobre eso y renacer. ¿Cómo esta puede ser para nosotros una oportunidad para renacer desde la artesanía, desde las cosas que hacemos con las manos, conectándonos otra vez con la naturaleza? ¿Cómo lo podemos lograr? Y ustedes han ido mostrando esos indicios con su experiencia y con lo que han contado aquí, el gente con buena vibra. ¿Cómo para ustedes ha sido esto un renacer que les ha permitido estar en el lugar en el que se encuentran, formar una familia, cosa que nos hace pensar que no es imposible de vida, sino que se requiere de paciencia, que las cosas llegan pero en su debido momento, ¿sí? Y eso pareciera que no compatibiliza con el ritmo acelerado que tenemos en la actualidad. Ustedes, me gustaría que pudiesen contar también en qué están ahora, qué se están planteando hacer, dónde están, dónde la gente puede conocer, cómo se llama su tienda, de hecho. Bueno, no tenemos una tienda física, tenemos un taller donde hacemos nuestras piezas. De hecho, hasta nuestra casa hay días de frío, qué sé yo, también nos sirve nuestro comedor para ir haciendo nuestras piezas. Y vendemos en la costanera, ahí donde en Colo Colo, como dicen estos Colo Colo, hacia las canchas de tenis, a la bajito ahí en el parque que hay de la costanera de Villarrica. También vendemos en algunas ferias que nos invitan o que postulamos y la verdad es que quedamos, porque no sé si quedamos en todas. Em, y, y bueno, y los que nos quieren visitar en nuestro taller pueden ir, estamos en el campo, es un viaje, tú lo hiciste. Es un lugar también muy bonito como para ir, visitar y además ves el proceso completo de una pieza y también puedes adquirir tu pieza que te quieres llevar a casa. A mí me parece que ese debe ser, debemos instalar esa cultura y poder visitarlos a ustedes en el taller y ver cómo nace allí lo que ustedes tienen en mente, cómo lo fabrican, cómo lo moldean, así como la silla, ¿verdad? Pero ustedes trabajan con madera de petate y van dando forma. Yo creo que sí. Igual en la costanera hacemos demostraciones de oficio. Es como un requisito de todos los que pertenecemos y que estamos ahí los socios y nuestros inquietados. Hay que en algún momento tienen que estar haciendo una parte del proceso de la pieza. Claro. Lo que se puede hacer ahí, lo que no se puede hacer ya uno lo lleva un poquito adelantado y lo termina o le hace ese proceso. Y entonces así la gente ve cómo es el proceso de la hechura de cada acción. Genial. ¿Qué significa hoy? En este año 2025, ¿qué significa para ustedes hoy ser artesanos?
Por mi parte, yo me siento muy orgullosa de ser artesana, de haber seguido el oficio con Néstor, que a lo mejor no era lo que mi padre quería, así como no es decir que no quería que yo fuera artesana, sino a lo mejor él quería que yo fuera lo que quisiera hacer, ¿no? En algún momento me fui a estudiar enfermería, no lo alcancé a terminar, pero me siento muy bien siendo artesana porque hemos podido llevar una vida tranquila, paciente, una vida que muchos nos han dicho, pero ¿cómo eres artesana y cómo puedes vivir? O sea, sí se puede vivir. Muchas personas preguntan. Claro, sí se puede vivir como artesano porque, claro, tú hay que buscar el lugar donde ir a vender nomás. Pero hacer cosas lo puedes hacer todos los días, puedes estar todos los días haciendo cosas y haciendo estos objetos y creando, ¿no? Pero Es que además ahí entramos en el punto otra vez de que no es el dinero, sí es importante, forma parte de lo que nosotros hemos acordado para poder subsistir y relacionarnos en el mundo, pero no es lo único. Y ahí está la gran diferencia, que ustedes no hacen algo solamente porque quieren vivir de eso, sino que eso los conecta también con una parte espiritual que es importante, muy importante para todos los seres humanos, y eso es lo que, bueno, les permite irradiar la luz que tienen. Sí, porque la verdad es que igual uno se siente tan bien, te levantas en la mañana, ya saben lo que haces, las cosas básicas de tu casa, y como nosotros vivimos en el campo, en esto de las gallinas y los perritos, Claro. qué sé yo, y todo eso, a veces yo digo, no, y voy a ir a mi huerta, y en la tarde voy a ir a hacer 2 o 3 piezas. Entonces, es tu libertad de cómo manejas tu tiempo, pero también haciendo lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? O sea, es maravilloso eso, pues, o sea, hoy día salgamos, vamos a recolectar, y salimos a recolectar y a recoger lo que de violetas, también a recolectar los lutos. Entonces, Yo creo que ese es el mayor regalo que todo ser humano busca en este momento. Estar en el lugar donde quiere estar, hacer lo que le gusta, y bueno, que si lo que haces te lo pueden remunerar o puedes obtener beneficio de eso, pues mejor todavía. Hay tantas personas que sufren en este momento porque están primero estudiando una carrera equivocada, segundo están en el trabajo equivocado y viven tras una frustración precisamente porque estamos pendientes de sobrevivir y no de vivir. y además nosotros vamos a vender donde están todos nuestros países. O sea, hay conversación de artesanía y de cosas todo el día y materiales, materia prima. Buenísimo. Sí. Sí, Néstor y Patricia, ha sido una conversación muy significativa, muy, muy bonita, que nos habla primero del sentir de los artesanos y también del trabajo tan dedicado, tan prolijo que ustedes por años llevan haciendo. ¿Cuántos años tienen haciendo esto? Yo 53 años. 53 años Llevamos casados de artesanía. Llevan 36 años de casados. Sí. Y como más o menos eso tienen de ser emprendedores en la artesanía o de ser artesanos del oficio. Sí, bueno, Néstor como lleva eso, porque antes estaba con el taller con el Cloa y Lupercio cuando ya comenzó a él a enfermarse. Claro, él te lleva ventaja en ese sentido. Sí, él nos dijo, esto ustedes lo tienen que seguir. Ustedes no pueden abandonar esto y ahí nos quedamos. O sea, nos dejó de esa orden y tenemos que hacer lo mejor posible. Y bueno, y coincidió finalmente con lo que ustedes querían también, fue lo que se sienten felices y a gusto. Y bueno, si miran para atrás, seguro que se darán cuenta que lo han hecho bien. Sí, es más vale, porque si no nos va a venir a tirar. Buenísimo. Muchas gracias por haber estado acá. Sí, por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Qué día. Esperamos que hayamos ahí representado a todos los artesanos de Chile. Por supuesto que sí, no me cabe la menor duda. Néstor y Patricia, en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Gente con Buena Vibra fue presentado por Elija su propiedad, elija bien, con la colaboración de Sergio Retamal Fotos. Este podcast fue grabado en los espacios de EPA Cowork Villarrica. Gente con Buena Vibra es un podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares.